Pues muy buenos días. Estamos pues en una reunión para conversar con autores sin duda destacados sobre uno de los pasajes históricos más destacados de la historia mexicana y que sin duda va a llamar la atención de todos los mexicanos, quieran que no, incluso a nivel internacional, precisamente por las conmemoraciones de 521 y 1821, precisamente en este año 21, que inicia con un evento, digamos, académico y para el tema de la producción historiográfica y de la producción de libros en México entero, que es sin duda la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que nos ha recibido a nosotros como esta mesa precisamente organizada por el Instituto Nacional de Antropología, con el objetivo de dar a conocer una parte de los destacados trabajos que se han publicado a través de los años por especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Antropología y en particular, en este caso, de la Dirección de Estudios Históricos, que es una institución pues dedicada sin duda a la historia y que no podría no haber tenido, pues digamos, ya un aporte importante en estas temáticas de por medio. Esta mesa, que reúne a dos destacados historiadores del proceso de conquista y de, por supuesto, la historiografía sobre este mismo periodo, le hemos denominado Otros ángulos sobre la historia de la conquista de México, y en él me acompañan el entrañable amigo Guillermo Torner Rodríguez. Es un estudioso de la historiografía de la conquista de México y, por supuesto, un muy destacado historiador y etnólogo, o que le pudiéramos denominar, etnohistoriador también, porque ha sido director de la Dirección de Etnohistoria del INAH y director de nuestro centro de trabajo, el maestro Luis Barjau. Ambos yo creo que tienen una perspectiva muy particular sobre la historia de estos procesos, precisamente porque trabajando para una institución como el INAH, que de alguna manera dialoga necesariamente entre la historia y la antropología, sus miradas son muy interesantes. En ese sentido, pues quisiera darle en primer lugar, ahora sí que a diferencia de como los presenté de origen, una palabra, la palabra a dos colegas que sinceramente me pregunto yo misma, porque he conocido sus intereses historiográficos a través de los años, que trabajaron, pues en el caso de Luis, hasta temas de historia contemporánea, en el caso de Guillermo Torner, en sus obras, pues inició trabajando el siglo XIX. Y yo me pregunto cuál es el interés como historiadores precisamente por estudiar la historiografía o los personajes más significativos del proceso de conquista de México. Un poco cuándo fue ese vuelco hacia la historia de este periodo en particular, a lo mejor cuáles son las fuentes que les llamaron la atención para poder explicar y por qué han escrito sin duda obras tan importantes o las que estarán pre-21. Entonces, bueno, les cedo la palabra en particular a Luis Barjau en esta ocasión, a quien la verdad es que es un privilegio contar con, con su participación aquí. Gracias. Salazar, nuestra directora de estudios históricos. Yo, ¿cómo llegué al tema de la conquista? Como ocurre a todos los investigadores, por vías tortuosas. Yo hice un posgrado en la Universidad de La Sapienza en Roma, cuyo grado no tiene equivalencia con los grados mexicanos, porque allá un licenciado es un doctor, doctore, y un posgrado después de la maestría es profesore. Entonces, pero a mí me han doctorado por todas partes, pero yo en realidad tengo título mexicano de doctor, digo, de maestro, perdón. Bien, en mi posgrado en Italia yo desarrollaba, eran mis intereses por mi formación académica, las clases sociales en México. Hice una tesis
que Rolando Cordera incluyó en una publicación del Fondo de Cultura Económica por los años 79, por ahí, sobre una medición estadística sobre las clases sociales en México en una década. Estudiando la naturaleza de las clases y participando en trabajos con Rolf Stavenhagen y Guillermo Bonfil, que me pusieron a mí y a Toño González García de León a hacer unas encuestas en zonas industriales de México, y a mí me tocó ir a Sagún, y a Sagún, y donde se hacían carros de ferrocarril, y también a la Volkswagen de Puebla. Ahí yo me instalé y para hacer entrevistas a los obreros. Después de sus tareas diarias, yo entrevistaba a los obreros y me di cuenta con las extraordinarias respuestas de los obreros, a los cuales yo trataba de explicarles en qué consistía la plusvalía económica y por qué eran explotados en la fábrica, y sus respuestas me dejaron con grandes preocupaciones, porque dijeron: usted nos explica muy bien de que somos explotados, pero mire, la verdad, nosotros éramos campesinos y estábamos a expensas de los cambios del clima, y ahora tenemos un sueldo fijo y mi esposa va a un gimnasio y yo ya me voy a comprar un Volkswagen, un Bocho. Así que no veo de qué modo soy explotado. Respuesta que me dejó verdaderamente confundido y que me llevó a seguir mis estudios de etnólogo y etnógrafo en las zonas indígenas mexicanas. Y a partir de eso fui a dar naturalmente a la perspectiva histórica y al tema de la conquista. Muy bien, Luis. Y bueno, en el caso de Guillermo del siglo XIX y la restauración a la historiografía de la conquista, que son los libros más destacados de Guillermo, asociados sin duda a la figura de Bernal Díaz del Castillo, cuéntanos. Bueno, voy a tratar de decirlo muy brevemente. Yo hice un tránsito, efectivamente, como tú lo mencionas, de estudios del siglo XIX a la conquista, después de haber trabajado con la doctora von Menz en un proyecto llamado Grupos Minorías Étnicas. Era sobre los alemanes, mineros, comerciantes, en fin. Muy interesante esta participación con la doctora en lo que fue Ciesas. Posteriormente estuve trabajando yo como guía de las exposiciones en Templo Mayor. Y yo recuerdo las conversaciones que tenían no solo con los otros compañeros guías que también estudiaban historia o les interesaba profundizar en temas de la época de la conquista, sino conversaciones con algunos arqueólogos que comentaban normalmente que lo difícil realmente era la traducción de los textos en lenguas indígenas, podría ser el náhuatl, lo que sea, realmente era muy sencillo. Y digo, eso era lo difícil, y era sencillo ver los textos ya españoles, castellanos del siglo XVI. Yo tenía mis evidencias porque es evidente que a veces no son claros a qué se están refiriendo precisamente las exposiciones de los propios españoles en el siglo XVI. Con el tiempo fui interesándome mucho en las cartas de relación de Cortés y posteriormente de la de Bernal Díaz, que en comparación a las cartas de relación no son tan tan rígidas, están narradas de una manera muy agradable, muy ágil, y hay un sinnúmero de cosas que uno se puede cuestionar, que se llaman en realidad implícitos, ¿no? Muchas de las ideas no quedaban del todo claras y había que remitirse a otros cronistas españoles como Andrés de Tapia, Francisco de Aguilar, y en realidad estuve yo haciendo uno de mis primeros trabajos fue en conjunto
trabajar con todas las fuentes españolas, bueno, con diversas fuentes del siglo XVI. Me interesaban los soldados, porque creía yo que los estudios sobre los religiosos, también muchos estudios sobre lo indígena, pero sobre los españoles realmente había muy poco. Con el tiempo me fue interesando cada vez más la obra de Bernal Díaz y todos los enigmas que hay en torno a lo que a su propia biografía, de la cual se sabía muy poco, cada vez conocemos más. Y bueno, y todavía sigo yo con una intención, con querer descifrar otra serie de subtemas que están metidos en su propia de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Muy bien. Bueno, pues ya viniendo al tema de ahora sí que de las fuentes, precisamente, ¿cuáles han sido, para el caso de muchas de tus obras, Luis, los intereses más particulares? ¿En qué crónicas han sido, digamos, una parte fundamental de tus trabajos de investigación que te ha parecido importante analizar, releer, discutir incluso con otros autores? Adelante, Luis. Bueno, muchas crónicas, ¿no? Desde luego, las cartas de relación de Hernán Cortés son las primeras crónicas existentes. Cortés tuvo esa previsión y escribió las cartas al rey, la segunda escrita en Tepeaca, hoy en el estado de Puebla, Segura de la Frontera le llamaron los españoles, y escribió su segunda carta de relación, que va a dar hasta la Noche Triste. Y la primera, pues es la carta que escribieron los que conformaron el Cabildo. Desde luego que tiene esa fuente y esa carta toda el estilo de Hernán Cortés, y es muy probable que la haya escrito él, esa primera carta, porque no se menciona quién la escribió, nunca. Está firmada por todos la hueste de Hernán Cortés. Pero bueno, las fuentes son muchas. La de Cortés es una fuente de importancia extrema, porque en función de las aseveraciones de Cortés se tomaron muy en cuenta en las otras fuentes, a excepción de los testigos oculares, como es el caso de Bernal Díaz del Castillo y otros. Pero están también las fuentes indígenas. Las fuentes indígenas son peculiares: Alba Xochitl, Tezosomoc, Chimalpán, y el de Tlaxcala, Diego López, en fin, no me acuerdo, siempre se me escapa ese nombre. Pero las fuentes indígenas son curiosas porque están escritas por principales cristianizados, a todas luces, al punto de que Tezosomoc en su narrativa dice: de repente estábamos copados por los enemigos, y él está hablando como si fuera un español, describiendo la conquista. Entonces, son mentalidades ya especiales. Pero a mí me gustaría, antes de entrar en materia, en hablar sobre la naturaleza misma del fenómeno de la conquista. ¿Qué es este fenómeno de la conquista en México? Pues tenemos que aclarar, siempre en la historia de la humanidad, el conquistador conocía al conquistado. No solamente lo conocía, tenía rivalidad con él. Había competencia económica, había conflicto muy antiguo intertribal. En el caso de México no existía nada de eso. Entonces, ¿le seguimos llamando una conquista? Es difícil de mantener, y en todo caso lo que yo propongo es que se debe discutir sobre la naturaleza de este juicio sobre el fenómeno de la llegada de los españoles a México. Otro factor importantísimo que hay para discutir el propio concepto de conquista en México es el hecho de las alianzas indígenas con Hernán Cortés. Ahí también
ya no es un grupo definido el que aplasta al otro, sino que ya aquí hay una configuración política de otra naturaleza. Y la alianza de los indígenas con Cortés, que empezó en Zempoala, con los totonacos y con su cacique, el brillante cacique de Zempoala, llamado con una voz probablemente corrupta entre el totonaco y el náhuatl, llamado Cuautlaevana, que los españoles motejaron como el cacique gordo. Ahí empieza la alianza con Cortés, un poco hablando sobre las consideraciones que debemos tener sobre el concepto de conquista, ¿no? Y agrego algo más. La posibilidad de la alianza fue por una situación de opresión extrema de los grupos respecto de la triple alianza del centro de México, de la metrópoli de México Tenochtitlan. Y que en el pasado existieron situaciones similares. Hay un dato que yo siempre uso de Eduardo Matos sobre Teotihuacán, donde describe cómo Teotihuacán sometía a un conjunto enorme de otros pueblos que probablemente se unieron y tuvieron que ver con la caída de Teotihuacán. Y Chimalpain también menciona otras formas de alianza y sometimiento bajo el sistema tributario. Entonces, era fácil que se aliaran los totonacos con un grupo que tenía toda la pinta de ser un ejército invencible, que había derrocado a los aguerridos chontales de Centla y que traían armas nuevas, armas impresionantes. Bueno, sin duda interesante. Bueno, pues siempre que llegamos a estas pues, fechas calendáricas, como también fue el 92, ¿no? Que nos permitió también repensar en nuestros conceptos con respecto al encuentro, descubrimiento y toda una serie de polémicas en el 92, pues tal vez yo creo que también habrá que revisar, como dice Luis Barjau, pues muchos de las ideas que tenemos o de los conceptos mismos como los que hemos calificado a un periodo histórico en particular. Pero sin duda, de alguna manera, entre esta parte de las crónicas de la conquista y de las diversas, tanto las fuentes indígenas como las fuentes españolas, bueno, creo que cualquiera de los que hemos estudiado, pues alguna vez historia, no pasamos por algún interés al respecto, pero creo que también, pues muchos de los mexicanos, bien que mal han leído algo sobre las cartas de relación y también de la historia verdadera de la Nueva España. Me gustaría un poco hablar con Guillermo, precisamente, bueno, qué piensa sobre estos conceptos y, por supuesto, indudablemente, pues, cuáles han sido, por qué esta pasión por esta crónica en particular, ¿no? Digamos, por esta historia, bueno, la verdadera de la conquista. Sí. Adelante. Bueno, antes quiero referirme, antes de que se me olvide, lo que acaba de mencionar el maestro Luis Barjau. El nombre, la discusión creo que es muy valioso, muy enriquecedor hablar de por qué es conquista, por qué no, por qué se le debería de llamar de otra manera. Creo que es muy válido hacer esto, pero sí hay que apuntar que ya muchos autores o escritores, historiadores de la época, a este fenómeno ya le llaman conquista y descubrimiento, descubrimiento y conquista. Claro, uno lo puede someter a una revisión muy puntual y muy actual, lo cual, repito, sería muy enriquecedor. Mencionaba también el maestro Barjau el carácter de testigo ocular de Bernal Díaz del Castillo. Efectivamente, él se precia de ser un testigo que estuvo presente en lo que describe, y con esto se opone a otros cronistas famosos como López de Gómara, Gonzalo de Illescas o Giobio,
que se han vuelto famosos y que Bernal Díaz se pregunta, ¿pero por qué? Si ellos nunca estuvieron aquí ni participaron en estos encuentros y en estas dificultades. Ahora, el mismo Bernal Díaz se contradice. Yo me estoy acercando a la fuente que aborda la conquista, pero es como tengo una mirada como más microscópica. Al interior de los propios españoles se hacen alianzas y hay dificultades y hay diferencias. Y eso es a lo que yo me he ido abocando en mis estudios. Decía yo que Bernal Díaz, no solo, contradiciéndose, no solo es testigo de ocular, sino muchas veces anota o escribe en su crónica cosas que él oyó decir, ¿sí? Y señala que él confió en la persona a la que escuchó y eso lo anota porque posiblemente no estuvo presente en alguna batalla o porque estaba herido. Pero no solo hace eso, sino también recurre a lecturas, Bernal Díaz. Por supuesto que las cartas de Cortés, él se ufana, Bernal Díaz, de haberlas leído y de que Cortés le enseñara sus escritos o los escritos que recibía en el momento de la conquista y de las cartas que él estaba escribiendo, de tal manera que sus fuentes son muy diversas y hay una rivalidad con los escritores que abordan la conquista, que se han vuelto famosos y que Bernal Díaz de alguna manera aspira también a esta fama. Bueno, yo en esto aquí me quedaría. Bueno, está bien. Pues muy bien, bueno, a ver, háblanos también, pues bueno, me parece que hay figuras, pues sin duda centrales en este proceso que podemos poner un concepto a discusión, si quieres, del tema de la conquista de México, pero que han sido, pues reiterados, digamos, actores principales de muchas de tus obras, Luis. En particular, pues me gustaría hablar de, bueno, cuáles han sido estos personajes que consideras claves, por qué tu interés por estos personajes de la conquista en particular, a ver de qué nos quieres hablar sobre estos especiales personajes secundarios, primarios, por supuesto, de la historia, de un periodo de la historia nacional tan relevante. Claro, está la fuente extraordinaria que Ramírez recabó y rescató del convento de San Francisco en el centro de México después de un incendio y que quedó nombrado con su nombre como Códice Ramírez, que está incluido por Porrúa en el libro de Tesosómoco, Hernando Alvarado de Tesosómoco. Y este Códice Ramírez nunca se aclaró si fue escrito originalmente en náhuatl y después traducido. El propio Ramírez opina que el documento original tiene una franja derecha, bueno, está escrito en español en la franja izquierda y tiene una vacía en la derecha donde iría en náhuatl el texto, de la misma manera que fue escrito el Códice Florentino por Sagún. Entonces, de ahí, en eso se basa. Perdón, Ramírez, para pensar que el origen de este documento era en náhuatl y por lo tanto que fue escrito por un principal indígena. Nunca se aclaró, no se sabe. Fuente muy importante para estudiar el fenómeno llamado de la conquista. ¿Por qué? Porque ahí están, por ejemplo, las profecías, las primeras profecías que después recabó Sagún, porque el Códice Ramírez es anterior al libro de Sagún. Y entonces están las profecías en el Códice Ramírez y luego las extracta Sagún en 8 profecías, que son el Tetzahuitl, ¿verdad? Que son las profecías que una de las más importantes es que a Moctezuma le llevan del lago un ave
extraordinaria que parece un guajolote en la figura hecha por el Tlacuilo en el códice. Parece un guajolote, pero tiene en la frente un espejo. Y en ese espejo, Moctezuma, que se lo lleva a las personas que le llevan este avechucho, se los lleva al Palacio de la Oscuridad, que está ubicada donde hoy está el Museo de las Culturas del Mundo, el Museo Nacional que dirigió Leonel Durán. Y ahí lo que vio en el espejo Moctezuma fue que llegaban unos personajes montando unos animales, montados en unos animales que son caballos y que peleaban entre sí. Bueno, esto es una referencia a los españoles, no puede ser otra cosa. Nadie montaba nada aquí antes de la llegada de los españoles, ni siquiera un chivo. Entonces, ya esta es la naturaleza de las profecías. Ya las profecías, que por cierto aparecieron después de la conquista, las profecías. Ya las profecías son imaginarios hechos con muchas manos, desde luego. Pero el Códice Ramírez tiene la virtud de haber rescatado esas profecías con antelación. Y esas profecías empiezan en el Códice Ramírez con la llegada de Nezahualpili, sobrino de Moctezuma, que se le presenta intempestivamente a Moctezuma para decirle qué es lo que va a pasar con su reino y cómo está al lado de la derrota y de la caída de su gran reino. Y esa es la primera profecía que existe. Y ya después vienen las 8 otras profecías. Sahagún no consigna la profecía de Nezahualpili, pero el Códice Ramírez sí. Por lo tanto, el Códice Ramírez es una fuente de mucha utilidad. Y claro, la obra de los cronistas indígenas y la obra de los cronistas españoles. Ahora, entre los estudiantes de historia se puso de moda, yo no sé si persista esta moda, de criticar acremente a los cronistas españoles del siglo XVI. Por supuesto, y se deben criticar y poner en tela de juicio muchas de sus afirmaciones, sin duda. Pero al mismo tiempo, si no tuviéramos estas crónicas, no sabríamos ni siquiera el nombre de los dioses antiguos de los mexicanos. Entonces son obras de utilidad también extrema, ¿no? Y entonces, esta es parte de la creación de México. Esa literatura y esa narrativa ya es una narrativa mestiza, ya es una narrativa mexicana, ya no es ni española ni indígena, ya es una cosa nueva. Y tú, Guillermo, ¿qué nos podrías hablar precisamente de la narrativa, pero bueno, en este caso de Bernal? Pues mira, es muy interesante Bernal, no solo por los datos que él reúne, sus experiencias personales y efectivamente lo que toma de lo que ha oído o ha visto escrito en otros lugares. En relación a esto último que menciona el maestro Barjau, sí me parece muy importante, más allá de filiaciones de bote pronto, ¿no? Con un texto o el otro, creo que son muy importantes leer todas las fuentes existentes y por supuesto hacerles toda la crítica que se merezcan y que nosotros podamos construir, elaborar, y entre ellas está la obra de Bernal Díaz, que es muy amplia y muy rica en experiencias vívidas. Lo que trata de darle Bernal Díaz de nuevo a su crónica es hablar de sus sentimientos, no solo de sus opiniones, de sus creencias, sino llega a hablar también de sus sentimientos, de tal manera que hay muchos lentes, desde grandes angulares hasta lentes microscópicos, hablando de la relación con personas en particular. En el caso de los indios, Bernal Díaz
Por supuesto que se muestra enojado cuando mueren algunos de los españoles, o como él señala, que han sido llevados a sacrificar. Pero por otro lado, y esto enriquece mucho su obra, reconoce los logros culturales que tienen los indígenas, lo esforzados que pueden ser. Para ellos es un valor muy importante en el siglo XVI que los soldados pongan lo mejor de su parte en la lucha y para llegar al triunfo. Y Bernal Díaz se ve obligado prácticamente a reconocer este esfuerzo, así como sus destrezas en algún tipo de juegos, los juegos de caña, o su capacidad de ser herbolarios o herbarios, ¿sí? Todas las medicinas que cultivan, las hierbas que cultivan para la salud de los propios indígenas, que seguramente habrán utilizado en diversas ocasiones los propios españoles. En particular, la relación que establece Bernal Díaz hacia Moctezuma es de gran admiración y respeto. ¿Sí? Reconoce todo lo que sabe, lo que entiende de su propia historia y su propia dimensión espiritual, por llamarlo de alguna manera. De tal forma que Bernal Díaz llega a criticar a Cortés, a quien alaba en muchas ocasiones, pero lo llega a criticar como en el caso de cuando es ahorcado por órdenes de Cortés Moctezuma, y él se dirige y expresa, aunque de una manera muy breve, pero muy vívida, tragedia que ha sucedido. Bueno, estamos a 5 minutos de cerrar. Lamentablemente el tiempo siempre se va. Me gustaría un poco darle por último la palabra a Luis y después a Guillermo, para que pues ahora sí que en un periodo de 2 minutos me hablen un poco del último libro que prepararon y que está por publicarse y que a ustedes les interesaría dar a conocer, por supuesto, en el marco de una feria del libro. Adelante, Luis. El libro que yo entregué ya, que redacté a lo largo de este año, se llama Hernán Cortés y Moctezuma II Xocoyotzin, pensando que había escrito un libro anterior sobre Moctezuma. Son temas inacabables, ¿no? Uno no pone el final en una obra de esta naturaleza, sino que modestamente agrega uno algo al conocimiento de estos personajes. Y entonces en este ya hablo de Hernán Cortés y de Moctezuma, de la relación de ambos, del encuentro de ambos y del significado del encuentro, que a mi modo de ver está plasmado plásticamente en una de las pinturas del Códice Florentino, en donde está retratado el momento del encuentro el 8 de noviembre de 1519. En un punto llamado Xoloco. Y ahí el encuentro, y los tlacuilos no eran ningunos principiantes, eran grandes pintores, grandes retratistas, retrataban muy bien y con una habilidad de rapidez para captar la escena, como tendría un pintor hoy de tomar unos apuntes al vuelo. Esa era la idea, ¿no? Pero respetando y introduciendo parte de su cosecha también, como es natural. Por ejemplo, en ese cuadro del Códice, que ya tendremos oportunidad de presentarlo, del Códice Florentino, donde se retrata el encuentro de Cortés y Moctezuma, tenemos a un Hernán Cortés desbarbado, sin barbas, mustio, como un niño, apocado frente a un Moctezuma irritado, rencoroso y derrotado ya. Y con una Malinche que está unos pasos atrás de ambos, que está traduciendo, pero que el pintor la dibuja más alta que los dos grandes personajes. Le da una importancia. Y está vestida con un traje de Tlaxcala, un traje ritual muy importante de la clase alta de Tlaxcala, no es así nada más.
y va descalza la Malinche, cuando la Malinche usó zapatos españoles desde Zempoala. Y ahí aparece descalza, porque está descalzo también Moctezuma y Tetlepanquetzal, que son los otros personajes que están ahí. Bueno, pues muy bien, ya tendremos la enorme oportunidad de conocer este nuevo texto. Y por tu parte, Guillermo. Bueno, yo les comunico que se va a publicar en 2021 una obra que se llama El silencio de una historia, el pasado castellano de Bernal Díaz del Castillo y el encubrimiento de su entorno familiar en su crónica, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es demasiado largo el título, seguramente quedará exclusivamente como el pasado castellano de Bernal Díaz del Castillo, etcétera. Quitándole el silencio de una historia o quedando solamente en el lomo, ya se verá. En esto abordo un tema que no se conocía mucho, cuáles eran los antecedentes de Bernal Díaz, de dónde venía, dónde había vivido en España antes de llegar a ser un cronista de la Nueva España. Se sabía muy poco. En la edición de Remón, la primera edición de la historia verdadera, aparece solamente, no aparece ninguna versión del padre, que se llamaba Francisco Díaz del Castillo, como lo pone Bernal. Solamente en el manuscrito de Guatemala es donde aparecen estos datos que eran de Medina del Campo, donde era regidor su padre, y tuve la suerte de dar con alguna información en torno a los antecedentes de Bernal, que son su padre, ya he mencionado, digo yo, en el manuscrito de Guatemala, pero también del abuelo de Bernal, que es Sancho Díaz, que también había sido regidor en esta villa que fue tan importante en la época de los reyes católicos. En fin, ahí presento una serie de información combinada con otra extraída de la propia crónica, donde creo resolver una serie de dudas y de enigmas. Pues habían surgido obras en donde se llega a pensar que Bernal Díaz o no había existido o simplemente él se había pasado como el escritor, se había hecho pasar como el escritor de la historia verdadera, lo cual no estaba fundamentado. En fin, yo creo que con breve obra se aclaran muchos puntos en este sentido. Pues muy bien, pues fue un gusto tener la oportunidad de charlar con ustedes. Sin duda es una muestra muy significativa del quehacer historiográfico del Instituto Nacional de Antropología para estos temas tan significativos de la historia de México. No podemos menos que agradecer pues la posibilidad de discutir sobre estos trabajos de una manera muy, muy breve, pero ahí estarán los libros para el conocimiento de todos. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias.